Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora. Soy Lita Gavino González y el día de hoy vamos a hacer nuestra práctica de la respiración celular anaeróbica viendo la fermentación. Empecemos. Lo primero que vamos a experimentar aquí es la fermentación alcohólica y para esto necesitamos levadura, vasos, agua y azúcar. Veamos el procedimiento. Bueno, aquí yo tengo un par de vasitos y aquí tengo levadura. La levadura, como sabrás, es un hongo unicelular que en este caso lo tengo seca, la levadura seca, ¿ya? También la puedes conseguir en forma de una masita y lo que vamos a hacer es que aquí tengo dos vasitos. En cada vasito voy a poner una cucharadita de levadura. Uno, uno. Y luego a uno de los vasitos le voy a agregar azúcar. Ahí está, le voy a poner 2 cucharaditas de azúcar. Como ves, este vasito tiene levadura y tiene azúcar, mientras que este solo tiene levadura. Lo voy a mezclar y ahora voy a agregar agua. En esta taza tengo agua caliente y aquí también voy a agregar agua. Inmediatamente voy a mezclar la levadura con el agua. Ok. Cuando vea que están bien mezclados, cada uno de estos los voy a colocar en una botellita. Todo esto lo voy a pasar a esta botellita. Me lo voy a cerrar un ratito. Y todo esto lo voy a pasar a esta otra botellita. También lo voy a cerrar. Y ahora, en la parte superior de la botellita, voy a poner unos globos. Ya. Y aquí también. Mira. Y ahora voy a dejar que pase unos minutos mientras observo qué sucede. ¿Ya? Voy a acercar un poquito la cámara. Aparentemente no hay mucho cambio todavía, pero vamos a recordar un poquito acerca de la levadura, ¿no? La levadura es un organismo unicelular, es un hongo, y este hongo normalmente tiene respiración anaeróbica, es decir, respira, degrada los alimentos a nivel de sus células sin utilizar oxígeno. Y entonces, mm, como resultado de este metabolismo, va a producir dos sustancias. Uno es el etanol y otro el CO2. La presencia de CO2 lo vamos a reconocer porque debe aparecer espuma. Y el etanol lo vamos a reconocer porque debe, debe tener un olor característico, ¿no? A alcohol, a un fermentado.
Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es agitar ambas botellitas y dejar que pase el tiempo mientras esperamos a que haya algún cambio. Ahorita no se nota ningún cambio significativo, tal vez un poquito de espuma en la levadura que se ve de color más oscuro porque esta es la que tiene azúcar. Pequeña cantidad de espumita se está formando en la parte superior, pero es poco, ¿no? Entonces vamos a dejarle unos minutos en reposo a ver qué pasa. Mientras esperamos que suceda la reacción, ay, pueden ver mi pantalla. Vamos a explicar qué es lo que está sucediendo en estas células. Aquí tenemos a la levadura, mira, si bien es cierto, nosotros lo vemos como unos puntitos, la levadura en realidad son organismos unicelulares, son células. Estas células, mira, son así, y cuando reciben el alimento, que es en este caso el azúcar, estas células empiezan a tener reacciones químicas, metabolismo, producir energía, lo que les permite reproducirse. Y esta es la forma de reproducción, ¿no? A un extremo de la célula tiene un crecimiento que se llama gema o una yema o una gemación, que luego se separa y ya hay más levaduras. Estas levaduras se utilizan en la industria vitivinícola para fabricar los vinos o en la industria panificadora. Mientras tanto, vamos a ver que aquí la botella que tiene levadura con azúcar está generando un poco de espuma. Pueden observar. Pero vamos a ver qué está sucediendo en estas células. Lo que está ocurriendo en estas células es lo siguiente. La célula, el azúcar que le hemos echado, es glucosa. Entonces, ese azúcar entra a la célula, al citoplasma de la célula, y en el citoplasma ocurre el fenómeno de la glucólisis. Estas reacciones de la glucólisis van a producir dos moléculas de NAT reducido, dos moléculas de ATP y dos moléculas de piruvato, porque la glucosa se parte en la mitad para formar dos piruvatos. Y ya tiene energía, ya tiene dos ATP. Pero sucede que sigue teniendo más glucosa. Entonces, como hay bastante glucosa, quiere seguir produciendo energía de esta manera. Pero para producir energía necesita que en la glucólisis se forme el NAT reducido. Y para formar NAT reducido, a la glucólisis debe entrar el NAT oxidado. Entonces, ¿qué sucede? Como ya se formó el NAT reducido, este NAT reducido debe volver a perder el hidrógeno para formar NAT oxidado y volver a hacer glucólisis. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos organismos? Mira, ellos lo que hacen es lo siguiente. Van a entrar a un proceso de fermentación. En esa fermentación, el piruvato se va a descarboxilar, va a perder el CO2, formando acetaldehído. Este acetaldehído va a perder hidrógeno, va a consumir el hidrógeno del NAT reducido para formar etanol. Y entonces, ¿qué pasa? El NAT reducido, al ser consumido, va a regenerar al NAT oxidado. Y este NAT oxidado va a volver a estar libre para iniciar una nueva glucólisis. Es por ese motivo que estos organismos hacen fermentación. El objetivo de su fermentación es poder regenerar el NAT oxidado y así hacer nuevas glucólisis para producir más energía. Y como resultado de ese mecanismo van a tener sustancias de desecho, ¿no? Entre esas sustancias de desecho estará el CO2, que es el dióxido de carbono, que ustedes lo van a reconocer en la reacción en forma de espuma o tiene otras características también. Por ejemplo, si se ha formado CO2 en una botella de vino, para la elaboración del vino, al momento que destapas la botella de vino, tiene este sonido, ¿no? A ver de nuevo. No, no me sale. Ahí está.
ese sonido que es el sonido característico de la liberación del CO2. Y si pruebas esa botella de vino, pues vas a sentir que te embriagas porque contiene etanol que se ha formado. Eso mismo es lo que estamos experimentando aquí. En estos momentos, miren, han pasado unos minutos mientras les explicaba y podemos observar que de las dos botellas tienen levadura. Sin embargo, la primera botella, la del globo blanco, tiene levadura y azúcar. Entonces, como tiene azúcar, el azúcar empieza a ser utilizado por las células llamadas levadura para hacer fermentación, ¿no? Glucólisis y luego fermentación. Y como resultado de esta fermentación, está produciendo el CO2, que tú lo reconoces porque tiene, mira, una buena cantidad de espuma. Y además vemos que el globo se está empezando a inflar por el CO2. Y si dejamos que pase más tiempo, pues vamos a ver, vamos a sentir un olor característico, ¿no? El olor del alcohol. Mientras que en la otra botella también tiene levadura, pero no tiene azúcar. Entonces no tiene un alimento que pueda metabolizar. Por lo tanto, no está liberando el CO2, ni tampoco el etanol, ni tampoco está produciendo energía como el ATP. Esa es la diferencia. Ahí lo pueden ver. Un poquito más. Ahí. Mejor. Listo, chicos. Vamos a ver el siguiente experimento. Ya. Como habíamos hecho este experimento de la fermentación alcohólica, vamos a ver que también existe la fermentación láctica. La fermentación láctica es otro tipo de fermentación propio de la respiración celular anaeróbica que ocurre en bacterias, principalmente las bacterias de la familia de los lactobacilos, y también ocurre en las células musculares, en nuestras células musculares. De repente ustedes me dirán, pero profesora, la célula muscular tiene respiración aeróbica. Sí, es cierto, las células musculares normalmente, en condiciones normales, tienen respiración aeróbica, pero cuando existe actividad física extenuante o falta de oxígeno que llegue a estas células en forma oportuna, pues también va a tener respiración anaeróbica con fermentación láctica. Para esto se necesita leche, un vasito de yogur natural y azúcar. Como este proceso necesita un poco más de tiempo, vamos a verlo en el video. Lo primero que necesitamos es una cantidad de leche. Puede ser 1 litro de leche que hervimos en una olla. Vamos a echar 1 litro de leche. Lo hacemos hervir y luego lo hacemos entibiar. Debe ser leche fresca, hervida, no vale leche en lata. Una vez que hierve, miren, ahí está hirviendo, apagamos la cocina y esperamos a que enfríe un poco, a que se ponga tibia la leche. Sabemos que la temperatura es ideal cuando hacemos esta prueba, ¿no? Es una prueba bien práctica. Si no tienes un termómetro de cocina, pues puedes usar esta técnica, ¿no? Metes el dedito, las manos obviamente limpias, ahí no deberían estar las uñas pintadas, uñas cortas, todo ello, pero o si quieres con guante también. Pero el caso es que metes un dedito, el dedito meñique en la leche y cuentas hasta 10. Si cuentas hasta 10 y soportas esa temperatura, ya está listo.
¿ya? Entonces ya está la temperatura óptima. Una vez hecho eso, eh, re- ya sabes que es la temperatura óptima, ahora le vas a echar las bacterias. Las bacterias del lactobacillus tú lo encuentras en el yogur natural, así que tendríamos que comprar un vasito de yogur natural, de esos que venden en las tiendas naturistas, ¿ya? Y le ponemos todo el yogur natural en la leche. Este yogur natural contiene una gran cantidad de bacterias lactobacilos que inmediatamente van a entrar a la leche y como los mueves, se van a dispersar ahí y van a empezar a alimentarse. Hay que tapar y hay que abrigar la olla muy bien. Tiene que quedar bien abrigada. Yo generalmente no solo le pongo una toalla, sino lo envuelvo bien con una mantita, lo, lo, lo dejo por lo menos entre 8 a 10 horas bien abrigado, ¿ya? Bien abrigado, bien envuelto completamente. ¿Para qué? Para que la temperatura en la que está se mantenga. No debe enfriarse, debe mantenerse a esa misma temperatura. Ya, yo lo hago en la noche, lo dejo toda la noche calentito y a la mañana siguiente, cuando vayas a destapar, esta es la hermosa sorpresa que te llevas con con este recipiente. Destapas y lo primero es el olor. El olor es característico de yogur y si tú introduces la cuchara, pues vas a ver que es espesito, ¿no? Es como una mayonesa bien espesa. Entonces lo que has hecho es, has producido yogur y no es lo que tú hayas producido, sino quien lo ha hecho han sido las bacterias, ¿no? Esas bacterias lo que han estado haciendo es este mecanismo. Vamos a verlo aquí. A ver, aquí. Lo que han hecho las bacterias, primero, a ver, entraron a la leche y se alimentaron de la glucosa que había en la leche. Y esta glucosa que tenía la leche lo han degradado por glucólisis, produciendo 2 ATP, 2 NAD reducidos y 2 piruvatos. Pero luego estos piruvatos han entrado a fermentación láctica, donde los piruvatos han consumido el NAD reducido que se había producido en la glucólisis para formar lactato o ácido láctico, que es lo que le da ese típico sabor ligeramente ácido que tiene el yogur, ¿ya? Y bueno, han regenerado el NAD para seguir usándolo en más glucólisis. Entonces, eso es lo que han hecho nuestras bacterias de tal manera que se logra producir el yogur, ¿no? Claro, ese yogur que ya lo tienes listo, le puedes agregar azúcar, jugo de fresas o algo que te agrade y ya lo saborizas, lo refrigeras durante 2 horas y después de 2 horas de refrigeración ya se puede consumir. ¿Por qué debemos refrigerarlo? Debemos refrigerarlo porque las bacterias todavía estaban muy activas, ¿no? Entonces hay que refrigerarlo para inactivar a las bacterias y no nos cause ningún malestar estomacal de repente. Es por eso que se tiene que refrigerar, ¿de acuerdo? Y bueno, y si quieres seguir produciendo más yogur, pues puedes guardar un poquito del yogur que acabas de producir, guardas un vasito al refrigerador y el resto te lo comes. Y ese vasito que has guardado lo vuelves a adicionar en un nuevo litro de leche y sigues haciendo más yogur. O sea, ¿por qué? Porque las bacterias se siguen multiplicando, ¿no? Es de esa manera como funciona la fermentación láctica. Esta fermentación láctica también ocurre en nuestras células musculares. Cuando hacemos una actividad física extenuante, imagínate correr en una maratón, de repente no está llegando suficiente, corres tanto, esfuerzas tanto, que de repente en un momento no llega suficiente oxígeno a las fibras musculares de las piernas. Entonces, el tiempo que se tarda en llegar el oxígeno a estas fibras musculares y tú le sigues exigiendo que corra, a pesar de que no llega oxígeno, entonces estas van a hacer glucólisis, van a producir ATP para seguir con la actividad física y como no llega el oxígeno, se está tardando en llegar,
hacen fermentación láctica, forman ácido láctico, que este ácido láctico, al acumularse en el citoplasma de las células musculares, de las fibras musculares, va a ocasionar el famoso adormecimiento, el hormigueo, el dolor, la fatiga muscular o el terrible calambre, ¿no? Esto es característico, entonces, en cualquiera de nosotros cuando hacemos una actividad física extenuante. Esta fermentación láctica también la vamos a evidenciar en el famoso rigor mortis. Por ejemplo, en esta imagen vemos un cuerpo que ya está experimentando el rigor mortis, ¿no? Y en este rigor mortis vamos a ver que es un mecanismo que sucede a partir de la muerte, ya sea de la persona, del animal, y esto pues va a ir avanzando en forma descendente por, por el maxilar, luego los miembros superiores, luego los músculos del abdomen, del tórax y luego las piernas, ¿no? Así es como sucede este proceso de rigidez cadavérica, que se va a iniciar a las 3 horas de haber fallecido la persona. Es como que la persona fallece o el animal fallece, el organismo fallece, pero nadie le avisa, es como que no le hubieran avisado a las células musculares que ya murió y estas células musculares no encuentran el oxígeno y siguen haciendo metabolismo, siguen teniendo fermentación y en esa fermentación láctica el ácido láctico se va acumulando y ese ácido láctico que se acumula pues va a producir esta rigidez cadavérica, ¿no? Por eso hablamos de términos de que estiró la pata, está rígido y todo ello. Pero si esto sucede en un organismo que está vivo, como en este caso, nosotros cuando hacemos actividad física extenuante, se había formado, ¿no? El ácido láctico, lactato en nuestros músculos. No es que nos vamos a quedar eternamente con un calambre, no, sino que si descansamos, nos relajamos, le damos tiempo a que ese ácido láctico vaya a la sangre y de la sangre vaya al hígado y en el hígado el lactato se convierte en piruvato y luego en glucosa, a lo que se conoce como el ciclo de Cori, ¿de acuerdo? Entonces, sí, así se llama. El ciclo de Cori es un mecanismo que permite regenerar la glucosa a partir del lactato y de esa manera va a pasar ese dolor, ese adormecimiento o ese calambre. Bueno, eso ha sido la práctica del día de hoy de fermentación alcohólica y láctica. Miren, ya se ha producido, particularmente aquí se ha producido más espuma y se nota porque el globo está inflado. En cambio, en el otro caso, el globo no se ha logrado inflar porque no hay azúcar. Vean, era cuestión de tener un poquito de paciencia.